Bueno, el estado de bienestar y algo que parece, como vemos aquí abajo, el futuro del estado de bienestar, y algo que parece problemático y parece que hay algo nuevo, pero como os dije antes de nada, el significado que el estado de bienestar, bueno, pues un conjunto de actuaciones de los gobiernos que básicamente plantean cosas muy normales. La primera, y que existe una correcta distribución, que se eviten el que existan personas en pobreza, porque eso repercute negativamente en el Estado y en la economía y en el país, y que no haya desigualdades entre personas tanto económicas como sociales, ¿no? Entonces, cuando os dije lo de los orígenes, y empezamos con Inglaterra y Gales, pero antes incluso, ya el tema de, no vamos a llegar al neolítico, donde todas las comunidades trabajaban, todos los miembros pues defendían, cazaban y demás, ¿no? Pero por ejemplo en China del siglo XI ya había algo parecido, pero en España en la Edad Media también había autos parecidos, pero donde empieza toda la, digamos, documentación y donde empieza todo en Inglaterra y Gales, antes incluso de las leyes de pobres, de Poor Laws, en 1536 había aquella ley de pobres e impotentes que os comentaba, que no tiene nada que ver con la impotencia económica, y que era antesala de las leyes de pobres, que hubo dos periodos. El primero que serían los antiguos, que eran con Isabel I, y la segunda, que fue en 1936, que fue basándose en las ideas de Malthus, ¿no? La teoría malthusiana. Malthus era un economista que analizaba la evolución demográfica y la evolución de los recursos. Él decía que la población crecía de forma exponencial, 2, 4, 8, 16, 32, 64, y que los recursos naturales crecían por progresión geométrica, 2, 4, 6, 8, 10. Entonces, iba a llegar un momento en que todo iba a colapsar, ¿no? Entonces, de ahí que se establezcan leyes que ayudaban a la gente que estaba en situaciones malas, ¿no? Y establece una cosa bastante interesante, que eran los workhouses, que eran, bueno, pues que en cada condado, en cada sitio, había unas casas, como unas específicas de beneficencia, en las que las personas con pocos recursos iban a vivir y algunos a trabajar y tal, ¿no? Entonces, bueno, pues una cosa bastante avanzada. Y estas leyes de pobres son abolidas, o sea, estamos hablando de que fueron, pues, desde Isabel I hasta el momento que se abolieron, que fue después de la Segunda Guerra Mundial, en 1948, y que incluso pervivieron hasta la década de los 60. Recordar que, bueno, en Inglaterra había zonas bastante deprimidas, zonas industriales, Manchester, Liverpool, que habían tenido temas de reconversión como los que vivimos aquí en Asturias en el siglo XXI. Ellos vivieron 40 años antes, ¿no? Y luego en Alemania, la Alemania de Bismarck, la época después de los prusianos, y también incluso en Francia, la Belle Époque, que fue después de la guerra franco-prusiana, pues también había algo de este germen de lo que era el estado de bienestar, ¿no? Y encontramos ya, pues hoy en día, que estamos en el 2023, con un estado de bienestar que plantea diferentes problemas, ¿no? Antes de qué problemas plantea, hay que hablar de los instrumentos, básicamente, y la política fiscal. Y la política fiscal tiene una serie de ingresos para poder tener gastos sociales. Los ingresos vienen siempre de las fuentes de la seguridad social que paguen tanto los trabajadores como las empresas. Esto, si miráis una nómina de algún hermano mayor o de algunos de sus padres, pues cada nómina tiene una aportación de la seguridad social que llega por parte de la empresa y por parte de los trabajadores, que muchas veces las empresas dicen que encarecen muchísimo los sueldos, pero es la única manera de que, como veis, estos ingresos permitan que haya unos gastos sociales. ¿Y estos gastos sociales? Bueno, pues, analizándolo desde lo que llega la realidad y la teoría económica, echa por tierra muchos planteamientos bastante novedosos, de gente que dice que todos los gastos sociales que paga la gente que está en la exclusión social. Es mentira. O sea, la mayor parte, más del 60%, y estos son datos, esto ya es algo que echa por tierra planteamientos pues un poquitín peligrosos, más del 60% lleva lo que se llama prestaciones de carácter, gastos de prestación de carácter contributivo. Esto lleva a gente que trabajó y que cotizó alguna vez. Entonces, esto, pues,
van a gente que está desempleado o a gente que tiene alguna incapacidad, ¿vale? O sea, y es lo que cobra gente que trabajó en algún momento y que quedó incapacitado, que se cubrió lo que está en el paro. Luego tenemos prestaciones de carácter universal, que básicamente es lo que va a los gastos en educación y en sanidad, y luego tenemos las prestaciones de carácter compensatorio, que son las que son para personas dependientes o de exclusión social. Si estoy casi de más del 60% y casi el 70%, y aquí podemos poner, no sé, un 10, un 15%, pues el resto es lo que toda la gente culpa de los problemas del Estado, ¿no? O sea, el problema del Estado, que yo lo que digo aquí, y graves problemas relacionados con la población. O sea, el que las pirámides de población están envejeciendo. Recordad que os dije que en 2050, o sea, pasado mañana, como suele decir, casi 2/3 de la población va a ser mayor de 65 años. Y eso, bueno, pues como no haya un cambio en lo que lleve el paradigma de la atención de las personas, pues puede tener problemas bastante complicados. Incluso hubo venados, como un ministro japonés que dijo que lo más altruista que podía hacer un japonés era nada más que jubilarse, morirse. Sí, morirse. Al poco murió él y bueno, seguramente se rieron de eso, ¿no? O sea, el alargar la jubilación, que hay otra cosa que en mi generación igual se jubila con 70 años, pero la vuestra, estoy en una clase de primero de bachiller, igual tienes que jubilaros a casi 80 años con la esperanza de vida y demás, ¿no? Sí. Entonces, esto que la tasa de dependencia, que luego pones el pantallazo, me parece, en los datos del INE, bueno, pues yo creo bastante bueno. No es como salvaguardar el sistema salvaguarda el sistema de los fondos. O bien, que está entrelazado entre las dos cosas, ¿no? O sea, el crecimiento económico que genera riqueza y a la vez el crecimiento del empleo. O sea, no se pueden poner en situaciones como la que tenemos hoy en día, después de una pandemia, después de una guerra que nos está afectando a todos, políticas que pretenden subir el tipo de interés para que la gente lo pase mal, ¿no? Aunque se suba luego el salario mínimo vital. Entonces me ponemos ahora, para que veáis los datos que son reales, de la... ¿Se entendió? Sí. Vale. Yo seguramente lo tendré que girar. Tendré que girarlo y ponerlo aquí. Bueno, ese ¿no? Sí. Bueno, aquí tenéis. Primero vamos a ver la anterior y son los datos de dependencia a determinar. La evolución de la dependencia en España, podéis mirar desde 2009, 2008, 2000... A ver, por favor, silencio. Mirad, 2001, 2000, un 48, baja un poco, sube otra vez, 2012 50, y estamos en 2022 en el 54,6% de tasa de dependencia. Si miramos el gráfico, bueno, pues la evolución y esta, mirad cómo estaba en el año 75, ¿no? Y mirad cómo está ahora, bueno, pues, este crecimiento que os decía yo, lo que podría llegar a 2050. Y ahora por comunidades autónomas, como estamos en Asturias, bueno, pues mirad los datos de Asturias. Estamos en un 60,07%. Y acordaos que en España, bueno, sabéis cómo está, ¿no? La producción, ya veis cómo está creciendo, además aquí en Asturias crece, porque hay una de las poblaciones más envejecidas de España. Y aparte hay una migración bastante grande y cada vez la población ya es más vieja y cada vez hay menos población joven. Los jóvenes, y esto como se suele decir que aviso navegante, los jóvenes formados tienen que marchar fuera, tenéis que marchar fuera. Vale, dudas, preguntas. A ver, ¿qué os parece interesante esto? ¿Qué os parece claro? O sea, cuando se toca un tema como este, no podemos hablar de lo que creemos, hay que hablar de lo que llegue. O sea, en España, mirad, hoy en día, pues Asturias, total nacional 54,16. Estamos 8 puntos por encima.
Andalucía 51, Aragón 58, Baleares 46, Canarias 43, Cantabria 60. ¿Y por encima que bueno o malo? Malo, tasa de dependencia y malo. O sea, quiere decir que hay mucha gente que es dependiente. Tasa de dependencia general de la gente de más de 65 años y los menores que tú. Vale, entonces, tener esa tasa de dependencia, daos cuenta que quitando Castilla y León, que está bastante parecido, y Extremadura, que está como nosotros, los demás datos están todos por debajo. Vale, vamos a ir para abajo. Mirad. Ceuta y Melilla incluso, ¿no? O sea, País Vasco somos la segunda autonomía estando en Castilla y León con una tasa de dependencia mayor. Eso es un problema. Vale, entonces, cuando se habla de algo, hay que dar los datos. Vale, esta ya es la realidad que tenemos. Dudes, preguntes. Y ya os digo, si no hay crecimiento de la economía, ¿para qué haya? Porque por eso es mismo. Acordaros, mirad, además queda aquí bastante bien. ¿Cómo se financian los gastos sociales? Por favor, con ingresos. Los ingresos son de cuotas de la seguridad social y de los impuestos, ¿vale? Si no aumenta el empleo, no hay aumento de cuotas de seguridad social. Si la gente no ingresa y las empresas no tienen beneficios, no hay impuestos. Eso veremos luego el tema siguiente. Entonces, claro, la corrupción que mata a la gente. Estoy diciéndolo, bueno, pues como algunos planteamientos fascistoides en algunos momentos de la historia. ¿Vale? Hay una película, atender por favor, escuchad. Hay una película que se llama La balada de Narayama, que es una película japonesa, que es una película de la sociedad japonesa en la falda de la montaña del Narayama, en el siglo XIX. Pues hasta ese momento, las sociedades, a los ancianos cuando tenían, no sé, más de 50 años posiblemente, porque en aquella época con 50 años ya eran ancianos, llevábanlos a morir al Narayama. Una película muy dura. Se abolió con la revolución Meiji y demás en Japón, abolió así. Y la película narra la historia de una mujer que quería que los hijos la llevasen al Narayama. Entonces llevaban al invierno a ver a los espíritus y morir aquí congelados, ¿no? Porque era... Es una película muy dura, muy heavy, pero en el fondo determina que una sociedad, si un estado de bienestar fuerte, lleva estas cosas, ¿no? Hay relatos de tribus, de indígenas que viven en Alaska y tal, que cuando van andando por la tundra y tal, o por la zona helada, cuando una persona mayor enferma se encuentra mal y no puede seguir el ritmo de la tribu, pues despídense todos de él, dejen una pequeña hoguera con un fuego para que, bueno, vaya muriendo, y eso ya porque no hay un estado de bienestar. Entonces lo triste es que si el estado de bienestar se desprotege, podemos llegar a perder mucha gente. ¿Dudes? ¿Alguna? Ninguna. Vale,